El tiempo de debate reservado para hoy tiene que ver con la historia del país, con una situación muy particular que fue el año 1982 con la Guerra de Malvinas y todo lo que ha dejado, ¿no? La participación de los jóvenes, de los chicos, que eran muy pequeños y que fueron a encontrarse con una situación muy particular, la que está al amparo de la guerra, ¿no? La que está bajo esas condiciones climáticas exigentes, duras, de una situación totalmente diferente a la que se vive en el continente, en las ciudades. Y vamos a tratar de reconstruir alguna partecita de estos 34 años que han pasado en presencia de un ingeniero, Miguel Margara, que participó, fue actor importante. Él estuvo en todo el periodo de la guerra participando, llegó a Malvinas, fue uno de los integrantes del grupo Cabecera que se instaló en las islas, que tomó las islas, y vamos a tratar de que nos cuente un poquito de la historia, del significado, de todo esto que aconteció, diciendo también que son 8 las personas de la Universidad Nacional de Córdoba que recibieron en su momento reconocimiento por parte del Consejo Superior, de una comunidad muy grande, ¿no? Y bueno, que en su momento honró a los veteranos y también recordó a quienes dejaron su vida allí en las islas. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Esto se vincula también con que Miguel es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y que en aquel momento, el momento de la guerra, Miguel estudiaba en la facultad, se estaba preparando para ser ingeniero electricista electrónico, y bueno, ¿cuáles son los primeros recuerdos que te vienen en la cabeza en este día muy particular? Recién nos decías de la hora, ¿no? Que ya a esta hora ya estaban en Malvinas. Claro, nosotros fuimos una unidad junto con el Regimiento de Infantería 25, yo pertenecía a la Compañía de Ingenieros 9, fue una unidad seleccionada en el mes de marzo para la Operación Rosario, que así se llamó la Operación Malvinas, con el comando del coronel Mohamed Ali Selailin. Y bueno, el 2 de abril, o sea, en el día de ayer, el 1 de abril, salíamos en camiones de Colonia Sarmiento, que era la localidad donde estábamos prestando servicio militar, y salimos en camiones para llegar a las 10 de la noche a Comodoro Rivadavia. Llegamos al Regimiento de Comunicaciones 5, ahí estuvimos desde las 10 de la noche y a las 3 de la mañana nos levantaron en camiones. Llegamos, dormimos adentro de la cabina de los camiones muy poco tiempo porque había toda una incertidumbre realmente del lugar donde íbamos. Uh-huh. ¿Ustedes sabían que...? No sabíamos porque durante una semana estuvimos haciendo ejercicios de campo con invasión a casa, creyendo que, de acuerdo a lo que nos habían redactado, tropas chilenas habían tomado estancias argentinas. Entonces se hablaba de un combate para desalojar a chilenos de estancias que se había tomado en el sur de la Argentina. Obviamente no sabíamos el lugar donde íbamos, y el lugar donde íbamos lo supimos 10 minutos antes de subir el avión, cuando en grupos de 23 personas, el teniente a cargo nos dice: bueno, muchachos, van a Malvinas. ¿A Malvinas? Sí, Malvinas. Yo en ese momento recordé, de acuerdo a lo que conocía de Malvinas en los libros de lectura, que eran 2 pequeñas islas en el sur de nuestro país, y simplemente subimos los aviones con todo el equipamiento y volamos durante casi 2 horas, llegando a las 8 de la mañana del día de hoy a Malvinas. ¿Dónde aterrizaron, Miguel? En Puerto Argentino, el único lugar, claro, en un avión de deporte que no tenía otro lugar que no fuera Puerto Argentino. No, viajamos en unos aviones de transporte de pasajeros comercial, no viajamos en Hércules. Esta unidad que llegó de 80 soldados y 40 oficiales tuvieron que ser resguardados y cubiertos y protegidos a raíz de que los comandos anfibios en la madrugada del 2 de abril, que habían tomado Malvinas capturando oficiales militares ingleses,
como todavía no estaba la totalidad del ejército que estaba en ese momento inglés capturado, y ante la inseguridad de posibles enfrentamientos, nosotros fuimos ocultos durante toda la mañana del 2. Ahí tuvimos oportunidad de ver el cajón del primer caído de Malvinas, que fue el Giaquino, que murió en la casa del gobernador, con la bandera. Yo tomé una precaución porque yo intuía que algo iba a pasar, y ya una semana antes, el 2 de abril, yo empezó a escribir un libro. Entonces, ese libro, que eran hojas sueltas, iba contando todos los días que me iba pasando. Después el libro se transformó en algo bastante simbólico porque se alimentó de mucha historia durante todo el conflicto de Malvinas. Y cuando llegaste ahí, ¿con qué te encontraste? ¿Cuál fue el sentimiento que...? El sentimiento fue un poco la desorientación, el bajar de los aviones corriendo, el esconderse en un lugar porque esa era la orden, y esperar que se normalizara, y había seguridad en la movilidad nuestra, transporte, para que no hubiera posibles enfrentamientos con tropa enemiga, digamos, enemiga entre comillas, ¿no? Entonces, para mayor seguridad, a la tarde del día de hoy, fuimos transportados en helicóptero en distintos viajes al Almirante Irizar, el rompehielo Almirante Irizar, y ahí pasamos la noche del 2 de abril hasta el día de mañana, donde con helicópteros volvimos a Puerto Argentino. ¿Sintieron la presencia ya del clima, el frío intenso? Y sí, se veía el clima. Nosotros el año 1982 tuvimos una gran ventaja. Comenzó a nevar el 1 de mayo, cuando habitualmente comenzaba a nevar en abril. Entonces, un mes de no nieve es un mes de ventaja frente a las condiciones que se nos venían y que no conocíamos que se venían. Entonces, el día 3 volvimos de Almirante Irizar, embarcamos en un barco de transporte de mercadería. No era un barco de guerra, se llamaba el Isla de los Estados, que después fue hundida en el estrecho de San Carlos, y fuimos transportados vía marítima con distintas unidades del Regimiento de Infantería 25 para poder tomar Darwin, que fue tomado por una unidad a mando del coronel Zaineldin, y el resto de la tropa, que pertenecía a la compañía Ingeniero 5, desembarcó en Bahía Fox. La compañía del Regimiento 5 que está acá en Córdoba, ¿no? No. La compañía del Regimiento 25 estaba en Comodoro Rivadavia. Claro, es la Regimiento 12. Claro, Miguel, recién decías algo del clima, de que se adelantó un poco la nieve en Malvinas. No, se atrasó. Se atrasó. Bueno, yo hace poquito vi un documental, creo que de la BBC de Londres, sí, en la que decían que qué cerca estuvo Gran Bretaña de perder la guerra por el tema del frío, por el tema del invierno crudo, porque si bien, digamos, vos después lo vas a contar bien de las inclemencias del tiempo que se sufrieron en ese conflicto, ¿no? También lo padeció la fuerza británica, digamos, la Task Force. Ellos dicen que estuvieron muy cerca de perder la guerra si se hubiera extendido el conflicto. Vos sabés que, no sé el origen de esa información, pero que lo podés ver pero si yo te tuviera que categorizar de mayor a menor las dificultades que el soldado argentino en combate y durante todo el conflicto tuvo como favores, como elementos en contra, sí, lo primero que tendría que decir, lo que más nos desfavoreció fue el clima. El clima. Después fue el hambre, después fue el trato de la propia tropa. La película por los oficiales. Por eso se llama trato de propia tropa, sí. Y finalmente el inglés como enemigo en un conflicto. Es lamentable decir esto, pero es la realidad. Una de las películas, de las tantas que se hicieron, por ejemplo Iluminados por el Fuego, refleja casi en un 80% lo que fue la relación y el maltrato de los oficiales, más que de los suboficiales y algunos oficiales para con los soldados. Esa película, yo siempre digo, yo la fui a ver varias veces, esa película tiene, a mi entender, ¿no es cierto?, a mi modesto entender, cuando termina y León Gieco canta ese tema tan importante que se llama La Memoria, para mí tiene un solo defecto, que es en la descripción de los agradecimientos, que no diga que algunos oficiales, aunque sea un poquito de los oficiales, tuvieron un desempeño ejemplar.
Entonces, y no involucrar a todos los oficiales como que todos fueron en teoría malos. Entonces, ¿Querés rescatar a alguno de ellos? ¿Te acordás puntualmente de algún testimonio? Los que están como oficiales que yo rescato como héroes de Malvinas son los que no están con nosotros. Claro, están los allá. que dejaron la vida, ¿no? De los que dejaron la vida. Un ejemplo lo tenés y lo ha hecho el gobierno de Córdoba en una pintura que está en un paredón de la costanera a la altura del Colmenar. Lo tenés a Esteves y al perro Cisnero, que le decían que era un sargento, que fueron ejemplos, o el propio Seleldín. Cuando un oficial te demuestra ejemplo, y cuando un oficial hay 10 platos de comida y hay 11 soldados, y uno tiene que no comer, y el que no come es el oficial, y algo tiene, algo distinto tiene. Entonces, ese ejemplo es una manera de alimentar la unidad, el compañerismo y el espíritu de lucha. ¿Cómo era la situación? ¿A dónde estaban? ¿Cómo convivían? ¿Ustedes se conocían en el grupo que estaban? En realidad, la convivencia la empezás a generar desde el momento que te incorporás. Yo me incorporé con 25 años, 4 chicos estaban incorporados con esa edad, el resto de los chicos tenían 18, 19 años, y vas haciendo una relación. El poco tiempo de relación no fue mucha porque te incorporaron en febrero, tuviste 15 años de instrucción, volviste prácticamente medio de marzo y en abril saliste para Malvinas. 15 días. 15 claro, días de instrucción, eso fue lo que demoró. Más o menos, 15 días de instrucción. Y sin saber para qué se preparaban. No, es la instrucción que como rutina el ejército tenía en su momento para dar al soldado una formación que durante el año tiene que tener, por ejemplo, el manejo de un arma, saber desarmar y armar un arma, saber cómo se desfila, saber qué significa estar en el ejército, saber qué significa jurar la bandera. Jurar la bandera, yo ahí les traje una postal como obsequio para ustedes, donde está la foto del juramento de la bandera, que se hizo el 27 de abril, cuando habitualmente se hace el 20 de junio. ¿Y por qué se hizo el 27 de abril? Porque un soldado incorporado sin jurar la bandera no es un soldado, es un recluta. Entonces, como se venían los ingleses y había que defender la patria, y defender la patria con el título de soldados, entonces hubo que jurar la bandera el 27 de abril. Entonces se combinó que todas las tropas en ese momento residentes de Malvinas, sea en la isla Gran Malvina o Soledad, juraran Malvinas o la bandera el 27 de abril a las 9 de la mañana. Y en ese juramento hay una parte, la parte final, que dice, o jurar la bandera hasta perder la vida. No es lo mismo decir esa frase en la Plaza San Martín que decirla en Malvinas. Y aún no habían llegado los ingleses, porque eso fue el 27 de abril, el bautismo de fuego fue el 1 de mayo. Entonces, la integración que hubo entre nosotros como compañeros de lucha se hizo fuerte, un vínculo muy fuerte y de mucho apoyo durante el conflicto de Malvinas, porque fue el mayor tiempo que estuvimos con ellos. ¿Te tocó entrar en batalla, Miguel? Entramos en combate no de infantería, por suerte, porque la mayoría de los fusiles no andaban. El primer ataque que tuvimos, que fue un helicóptero, se nos trabó el fusible, entonces el único recurso, entre comillas, que tenía para la defensa era el sable y la bayoneta, así del estilo gaucho, digamos. Entonces cuando pasaba el capellán del ejército y nos daba la bendición todas las noches frente a posibles ataques enemigos de infantería, yo le preguntaba, ¿y qué hago? Y defiéndese con lo que tiene, o sea, con el sable o con lo que sea, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos mucho combate aéreo y mucho combate naval, pero unidireccional, o sea, el combate lo hicieron ellos, no nosotros. Era esquivar, era decir, estábamos trabajando, aparecían 3, 4 Sea Harry, bombardeaban, se iban, y tuvimos sí mucho combate naval. La fragata se ponía a 12 kilómetros, y te iba derrotando anímicamente. Un combate durante toda una noche con una cantidad de municiones en el orden de las 300, 400 municiones, estando adentro del pozo, directamente te dejaba, digamos, como planchado, ¿no es cierto? Para colmo,
el combate naval de infantería, que es una artillería pesada, está planificado para que mientras se realiza el bombardeo naval, los lanchones de desembarco viajan cubiertos por el combate naval para poder desembarcar. Entonces, vos no sabías qué estaba pasando en el mar y que podía llegar a estar pasando en la costa. Entonces, no sabías si el inglés había bajado, si no había bajado, no teníamos recursos para visualizar por la oscuridad y las características del clima. Y entonces era esperar a ver qué pasaba. La rutina que ellos tenían para tirar, primero era sobrevolar la zona con un helicóptero durante media hora. El primer combate yo no lo entendí, después me di cuenta, pensando como ingeniero que podía hacer. Ellos, mientras sobrevolaban la zona, le transmitían a la fragata los lugares donde estaban los pozos. Le daban una especie de ubicación geográfica. Claro. Entonces, vos no podés, digamos, entender, aunque sea entrando en el terreno de la estadística, cómo puede ser que, habiendo tirado en una zona tan comprimida, con 25, 26 pozos, 300, 400 municiones, nunca haya caído una munición adentro del pozo y haya caído a 2, 3, 4, 5 metros alrededor tuyo, ¿no? O no querían, o fueron todos milagros, digamos. Yo no creo en el milagro, yo creo en la tecnología. El milagro era rezar el rosario, pensando que no entrara una bomba en el coso. Lo que sentíamos era cuando la bomba caía, o la vibración de la tierra, o la esquirla que se encastraba en la mirilla del pozo, que eran 2 durmientes de madera a través del cual vos mirabas. En teoría, mientras existía el bombardeo naval, vos tenías que estar mirando a ver si venía. Nadie miraba, todos estaban enterrados en el fondo del pozo. Claro. Y sentías el golpe de la esquirla que pegaba o en la tronera del pozo, o en su defecto había un tipo de bomba que explotaba antes de caer al suelo, tenía un sensor de proximidad que hacía que se desarmara. ¿La beluga? No, la beluga es otro tipo de bomba. Yo te voy a contar una historia de beluga que tengo, que insisto. La bomba de racimo, no sé qué se llama, ¿no? Claro, la bomba de racimo es una bomba, y no solo la bomba de racimo, sino que dentro de la beluga es una bomba que tiene la característica de un cilindro de 45 kilos, de una garrafa de gas. Sí. Y tiene caída libre. Entonces pasaban 2 o 3 cijarros y te tiraban 2 o 3 belugas. Iban cayendo, y de acuerdo a la velocidad de vuelo, y más o menos ellos lo tiraban para que cayeran en tierra. Cuando ese recurso caía al piso, se abrían en 2 partes, y tenían la bomba de racimo, que es la que vos decís, que hizo estrado, porque produce un disparo radial hacia todos lados. Hubo un compañero Sarmiento que en el momento del bombardeo decidió ir a otro pozo y no al pozo de él. Cuando volvió, en el lugar donde él apoyaba la cabeza, había entrado un tiro, o sea que si hubiera estado. Y otra de las cosas que tiraban eran lo que se llamaban las minas de carga hueca. Las minas de carga hueca eran unos conos muy bonitos, color morado, de este tamaño, en unos 15, 20 centímetros de altura, que eran bolmas con tiempo de retardo. Era una granada con tiempo de retardo. Entonces, en una oportunidad, un suboficial, un poco ignorante en este tema, yo también, pero él, como profesional de la guerra, creo que era más ignorante porque debía haber conocido eso, y ante el desconocimiento no tocar, me mandó personalmente a mí a buscar 2 de esas minas de carga con tiempo de cargo de retardo, y yo las traje, las puse al lado del pozo, en uno de los tantos pozos donde vivimos, y un oficial, el mayor, salió con el jeep, y la historia que hizo que él recorriera un camino mucho más rápido del que habitualmente recorría para llegar a la zona nuestra. Nosotros estamos cerca del mar, él vivía en la casa, ¿no? Muy cómodo. Y cuando vio eso, se tiró cuerpo a tierra, dijo una serie de palabras que no vienen al caso, y preguntó quién había traído eso. Yo lo mandé al frente al sargento, porque yo no fue iniciativa mía. Claro. Y entonces él me dijo, mire Márgara, esas son minas
huecas con tiempo, con carga de retardo. Entonces van a explotar dentro de 20, 30 minutos, y efectivamente los 20, 30 minutos empezaron a explotar. Yo, si esa bomba lo hubiera guardado en el pozo, y si hubiera estado en el pozo, bueno, quizás no estaría hoy hablando con vos, ¿no? A lo mejor. Sí, qué situación, ¿no? Son situaciones que en su momento parecen, te sorprenden, no tienen la dimensión en ese momento que vos le das. Situaciones límites de y en el límite, después de un tiempo, vos te pones a analizar, y en los riesgos que hemos pasado por errores de propia tropa, fueron mucho más, porcentualmente hablando, mucho más altos de los riesgos que corrimos por el tiro o la invasión o el combate del enemigo, ¿no? O la artillería del enemigo. Ya avanzada la guerra, pasados los días, pasados los meses, ¿qué esperaba la tropa? ¿Cuál era la situación? La situación comenzó a empeorar porque los chicos comenzaron a encontrar, empezaron a encontrar en una situación de una crisis emocional muy alta. Ellos estaban por obligación cumpliendo una ley que era el servicio militar obligatorio, y tenían que estar ahí. El lugar más seguro, y eso no lo podían entender, era Malvinas. Entonces había chicos que se disparaban en los brazos, en las piernas, para ser evacuados por un buque hospital y salir de ese infierno. Y otros se quedaron, que fueron, un chico que se disparaba, era una determinada zona de cuidado y de vigilancia que había que cubrir con el mismo chico, duplicando la superficie de vigilancia, ¿no? Y yo tuve la suerte, porque utilicé un recurso, viendo la mitad del vaso lleno, de un recurso que se llama resiliencia, ¿no? De utilizar lo malo para lo bueno. Y un poco me convertí así en una especie de contenedor espiritual de los chicos. Entonces los chicos recurrían mucho a mí. Tal vez porque tenían más años, ¿no? Justamente por los años, claro, y por la actitud que yo tenía. Claro. Y justamente a raíz de esa actitud es que el libro, que en un principio comenzando siendo una hoja, terminó siendo realmente una historia de vida de todos aquellos que convivieron en la zona donde yo estuve. Entonces yo toda la noche me ponía a escribir, y en particular cuando hacía las guardias, yo era el que elegía el soldado que rotaba todos los puestos de guardia para charlar con cada uno de ellos y contenerlos. Por supuesto que cuando tenía que llorar y sentir bronca, emoción, lo hacía en un lugar solo para que no me vieran. Y había un problema muy serio, que era el trato humano del suboficial, y en particular con las personas que tenían cierta formación académica, como nosotros los... Yo fui el responsable de llevar a papel toda la información de los campos minados que instalamos a través de la trigonometría. Por eso yo les digo a los chicos en la facultad de guardia que la trigonometría sirve para muchas cosas, entre ellos para la guerra. Miguel, ¿y cómo fue el desenlace, el contacto con los ingleses ya a la hora de la situación de la conclusión del conflicto? Y cae Darwin, días después cae Puerto Argentino, y prácticamente cae el 80% de la fuerza argentina. ¿Vos estabas en Darwin? Yo estaba en Bahía Fox y la Gran Malvina, en la zona más austral. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? El mayor Minorini Lima da la orden de resistir en los pozos hasta perder la vida. Es decir, aún habiendo caído el principal bastión para los ingleses, que era Puerto Argentino, dio la orden de seguir peleando. ¿Quién era? El mayor, sí. Minorini Lima, el que nos comandaba. Un tipo muy inteligente, pero no entiendo por qué dio esa orden. Hasta que le llegó la orden de la rendición. Cuando llegó la orden de la rendición, tuvimos que esperar simplemente que vinieran ellos en helicópteros y hacer toda una rutina de entrega de armas, permanecer con ellos. Había que seguir ciertos protocolos que tenían que ver con el orden, clasificar lo que servía y lo que no servía, desminar los campos minados,
que lo que se llevó en 15 días se hizo en 4 días, eso me bastó en una distinción después en el comando o en el regimiento, y de ahí subimos a un barco, el Norland, y del Norland nos trasladaron a Puerto Argentino, y en Puerto Argentino nos bajaron. Decime qué te dejó Malvinas en tu experiencia personal, porque luego retomaste tus estudios en la facultad, Sí. y ahora vos recién le decías que lo trasladás a esta experiencia experiencia complicada, compleja de Malvinas, sí, a las aulas, ¿no? Claro, generalmente yo tengo 2 materias, y 10 minutos antes de terminar la materia que doy el día miércoles y la que di el día de ayer, interrumpo la clase y les pregunto qué es el 2 de abril a la gente que hoy tiene una edad que es menor a la edad del conflicto, que son 34 años, tienen 22, 23 años. Algunos saben, otros no saben. Entonces le doy una pequeña charla, pero una charla que no tiene que ver con lo bélico, sino que tiene que ver con el planteamiento de decir, ustedes tienen 22 años, imaginen chicos de 28 con un fusil en la mano, imagínense ustedes con un fusil en la mano. Y el momento más emotivo que sintetiza y los involucra es pedirle un minuto de silencio. Cuando vos le pedís un minuto de silencio y pedís que se paren y sentís el minuto de silencio, cuando tenés que dar las gracias, a veces no lo podés hacer, porque sentís que no te quebrás, pero estás a punto de quebrarte, porque se involucran y se involucran tanto los chicos a través de ese gesto, en respeto a los compañeros que están caídos en Malvinas, que quedan sorprendidos, ¿no? Quedan sorprendidos. Así que es una práctica que hago desde hace unos 6, 7 años, previa autorización, por supuesto, del decano, que me dijo, pero sí, hacelo, pero eso me parece fantástico. Es la mejor manera de decirle a un chico que hoy tiene una edad menor del conflicto, que hoy el 2 de abril no es un feriado por un feriado mismo, sino que tiene todo un significado histórico. Y quien le está hablando es un protagonista viviente de ese conflicto. Sí. Miguel Margara, que es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nos trae todo su recuerdo, todo su bagaje, su experiencia respecto del conflicto, y un compañero de él en la facultad, el profesor Daniel Llorio, escribió un cuento. ¿Por qué no nos contás un poquito? Lástima que en este momento estamos medio apretados de tiempo y no lo podemos leer, pero ¿por qué no nos sintetizás un poquito el espíritu del cuento? Te cuento rápidamente. No hace falta leerlo. Es corto en realidad, pero está muy bien redactado y te va llevando. Pero la idea es la siguiente. Mi mamá falleció hace 2 años. El deseo de ella era estar en un lugar en Córdoba, y un lugar con muchas flores. Entonces nosotros decidimos, se cremó y decidimos esparcir sus cenizas en la Plaza San Martín, nuestros hermanos, porque era el deseo de ella. Normalmente yo siempre voy todos los domingos, 6 de la mañana, 6:30, a Sorocabana a tomar un café. Y después de tomar el café me cruzo a la plaza y estoy en los lugares donde se esparció la ceniza. Y bueno, uno hace balances. Y en una de las tantas visitas que hice, estaba parado en el último lugar de los 3 lugares donde distribuimos la ceniza, y veo aparecer a un hombre entre las ramas, un indigente, un hombre que había dormido durante toda la noche con mucho frío y con muy mal vestido, en muy mal estado, que se venía hacia mí, caminando hacia mí. Evidentemente, la sensación a veces es ignorar, y yo lo esperé, porque la sensación que él tenía de frío, hambre, era la sensación que yo sufrí hace 34 años. Entonces, hablando con él, él me pidió plata, y le digo, jefe, vamos a hacer una cosa, lo invito a desayunar a Sorocabana, ¿qué le parece? Claro, tipo, imagínate, una cosa para él totalmente diferente. Entonces vamos caminando juntos con un olor con poca tolerancia, ¿no? Tenía un aroma que uno no está acostumbrado, pero frente a lo que te moviliza, ignoras. Nosotros tuvimos 72 días sin bañarnos, así que hasta el olor me retrotrajo 34 años atrás. Entonces lo acompañé a Sorocabana.
le pedí previamente al mozo si lo podía ingresar este señor, porque viste que hay lugares que lo dejan ingresar. Claro. Cuando él ingresa, encuentra una mesa donde alguien había dejado mitad de un Carlito que recién acaba de desayunar, se lo comió, pues tenía un hambre desesperante. Y le digo, ¿qué querés tomar? Y él me dice, quiero desayunar bien, un café con leche, con con jugo de naranja, dulce de leche. Y le digo, bueno, perfecto, mozo, ¿cuánto es? Se lo pagué y me fui. Y me fui, di la vuelta con el auto y volví a bajar por calle Rivadavia y me paré a verlo, cómo disfrutaba ese desayuno. Desayuno que yo deseaba cuando salí del pozo, veía todo blanco y no tenía dónde ir a desayunar. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? Para mí ese gesto de tomar una persona en una situación de calle, en una situación desde el punto de vista del hambre y el deseo, muy parecida a la que yo tuve hace 34 años, fue una manera de cumplir con un deseo que yo no pude cumplir. Y se lo manifesté a él, entonces se lo trasladé a él. Y eso quedó plasmado en un cuento. Y entonces se lo conté a Daniel como una historia más. Claro. Y como él se dedica a contar cuentas de historias reales, sí, de gente del campo, que son reales, un día en un seminario, de una exposición, de un ciclo de conferencia en el FAMAP, me aparece con esto y me lo lee. Me dice, lee esto. Cuando yo empiezo a leer después de 5 o 6 líneas, me doy cuenta que se refería a mi persona. Historia, claro. Y ahora lo que hace él es, cuando va a dar clases, es darle a un alumno que lea este cuento y que adivine a quién se refiere. Y como soy el único combatiente de la Facultad de Ingeniería docente, dice, este es Margara. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho que haya participado en nuestro programa. Generalmente nosotros ocupamos este espacio para hablar de cosas que tienen que ver con las universidades, de cuestiones académicas, políticas, claro, de investigación, de estudios, de cursos. Pero nos parecía importante, ¿no? Rescatar a 34 años lo que fue la gesta de Malvinas, y en vos homenajear a los caídos y a los veteranos, ¿no? Por todo lo que dejó, lo que implicó la guerra, esta guerra que para muchos fue una guerra absurda. Una guerra absurda que realmente a la sociedad argentina le trajo toda una situación realmente conmocionante, ¿no? Claro. Y te agradecemos mucho porque nos has sacado del tema y nos has puesto en el tema, porque vos eras estudiante en aquel momento y sos docente en este momento, y el tema de Malvinas lo tenés en tu sangre, en tu contenido. Yo simplemente quiero concluir algo. Yo siempre digo que nuestros verdaderos héroes son los que nos están vigilando en aquellas lejanas tierras del sur, y que ya están sin vida, obviamente, en Malvinas. Y yo quiero rescatar que los chicos, bien o mal, con errores o sin errores, fueron una guerra que no quisieron, que no generaron y que no provocaron, pero defendieron la patria con honor y mucho valor. Y en 72 días de chicos pasaron a verdaderos hombres. Los ingleses, cuando nos tomaron prisioneros y vieron contra quienes lucharon, estaban sorprendidos. Honor a los héroes de Malvinas.